es un honor tener, primero agradecer vuestra presencia aquí, es un honor tener aquí a uno de los referentes medioambientales de España, como es Raúl Alcanduerca. Él es biólogo, aparte de biólogo, trabaja en muchos programas de radio, televisión, que muchos de nosotros lo conocemos por el seudónimo de Raúl Alcanduerca, ¿no? En el programa de Radio 3, El Bosque Habitado. Pero ante todo es un gran escritor, un gran poeta y sobre todo una persona que cultiva las palabras en defensa de la madre tierra. Con todos vosotros, Raúl Tapia, Raúl Alcanduerca. Bueno, lo primero, reiterar las gracias tanto a Javier y al Ayuntamiento como a vosotras y a vosotros que os habéis querido acercar, aunque sea de manera tímida. Voy a empezar a marcharlo de aquí para allá. Bueno, como dice Javier, yo soy biólogo. Si me preguntan por qué te dedicas, yo soy biólogo. Y creo que después de vuestras profesiones es la más bonita del mundo. Siempre digo que es la segunda profesión más bonita del mundo, porque la primera no sé cuál es, cada uno tiene la suya, pero para mí, por lo menos, el dedicarse al estudio de la vida es absolutamente motivador. Yo vengo del mundo de la investigación, trabajé 5 años como investigador, estudiando robledales en la península ibérica, y luego sucedió algo muy singular, y es que nos ofrecieron a mi hermano y a mí restaurar una gravera en un pueblo que se llama Almenara de Tormes. Curiosamente es el pueblo donde mi hermano y yo nos habíamos criado, y a raíz de esa restauración que comenzamos en el año 2000 surgió una fundación, se llamaba Fundación Tormes, EB como el río, gracias a una familia, la familia Espinosa Barro, que ha funcionado como mecenas durante estos 25 años para el desarrollo y el trabajo de la fundación. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando restauramos aquel paisaje y cuando llegamos allí, no he traído, bueno, sí he traído imágenes, pero hoy quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de nido, que creo que os va a generar bastante sorpresa. Cuando llegamos allí era un paisaje totalmente torturado, es decir, un paisaje que había sido una gravera, habían extraído todos los áridos y se había quedado absolutamente decapitado tanto de vegetación como de suelo. Lo primero que hacen es eliminar la capa de vegetación, extraer la capa de tierra vegetal y a partir de ahí el árido, que también hay que decirlo, es decir, del árido vivimos todos. Este edificio no se construye de maderas de FSC, de madera certificada, es decir, el cemento y el hormigón y el ladrillo está en nuestro día a día, las carreteras, las autovías, las autopistas, todas salen de las canteras y de las graveras. Pero hay que restaurarlas de la mejor manera posible. Entonces, en todos estos primeros 8 o 10 años aprendimos muchísimo de restauración y a partir de ahí nos dedicamos a restaurar paisajes por toda España. A día de hoy estamos en 12 comunidades autónomas y habremos intervenido en unos 52 espacios, ¿vale? Es muy singular el trabajar en los espacios más deteriorados, por utilizar una palabra digamos adecuada, pero cuando comenzamos a trabajar en aquella gravera, ese paisaje que no existía era un paisaje llano, ¿vale? Veíamos en la lontananza toda la estepa cerealista, veíamos las fresas de encina que había detrás, y a día de hoy, 25 años después, nos cubre por completo un bosque de ribera. Estamos abrazados por un bosque de ribera en un entorno de humedal, porque al extraer los áridos generó un humedal de 10 hectáreas, y eso implica que hemos podido ver crecer un paisaje en los últimos 25 años. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos, bueno, existía el correo electrónico, empezaba Google Maps, y Google nos dibujaba con la patina esa color beige. Cuando le das a cambiar de satélite a mapa, le dibujaba beige. Hasta que en el 2009-2010, de repente actualizan la foto y nos pintan de verde. Es decir, el satélite entendió que había habido un cambio. Y nosotros dijimos, bueno, pues algo habremos hecho cuando el satélite está cambiando, ¿no?, la paleta de color, y cuando ves las imágenes, pues sí, se ve que el bosque ha madurado,
Vemos que se ha extendido a los niveles en los que debía tener un bosque de ribera de manera natural, pero lo interesante es todo lo que ocurrió por el camino. Hubo un cambio de tiraros unas lagunas en mitad de la nada y ahora son unas lagunas completamente arboladas y llenas de fauna. Cuando van Carlos de Ita o Araujo, que los habéis tenido por aquí, ellos cuentan más o menos el canto de unas 40 o 42 aves, ¿no? Es un sotobosque muy canoro, que es algo que ocurre habitualmente en los bosques de ribera, y eso es un indicador de la calidad del lugar en el sentido de la maduración que ha tenido. Es decir, cuando nosotros plantamos los árboles tenían nuestra altura, ahora tienen 10-12 metros, es decir, que el cambio es sustancial. Claro, ese cambio en altura y en profundidad genera también una sucesión, una sustitución de unas especies por otras. Las aves que son más de humedal abierto van dando paso a aves que son más de humedal cerrado. Donde antes había fochas o había corrones o había cerceta, pues ahora hay aleatorillo, ahora hay garza real, ahora hay garza imperial, hay abucho lagunero. Es decir, va cambiando el paisaje, vamos cambiando la escena, vamos cambiando el escenario de una obra teatral sin fin, y a la vez van cambiando los personajes. Cuando cambian los personajes de esa obra teatral, que es ese humedal, también va cambiando el guión, va cambiando el texto, suena de otra manera. Las aves cantan de otra manera porque son otras las aves. Bien, hace unos años yo tengo un feeling botánico, es decir, mi pasión siempre ha sido botánica, aun cuando por profesión tengo que ser ornitólogo también para poder trabajar en los trabajos de campo, ¿no? Y tengo mucha pasión por las aves al unísono con la botánica. Pero yo de pequeño no fui un niño de los que iba en el pueblo a buscar nidos. Yo creo que eso pasa en todos los pueblos, que ir a buscar nidos y como ocurría en el camino de Delibes, ¿no? Que entre ellos no se decía dónde habían encontrado el nido de la perdiz o el nido del pinzón, que eran como grandes secretos que tenían los muchachos y que no compartían, sino que rivalizaban, ¿no? Entre ellos. El propio Daniel Mochuelo, ¿no? Que sale como personaje principal, es uno de ellos. Pero en un momento dado, todavía no tengo muy claro por qué me empecé a interesar por los nidos de las aves. Estoy hablando de unos 8 o 10 años, ¿vale? Pero me empecé a interesar por los nidos debido al conocimiento botánico que tienen las aves, porque me empezó a maravillar. Como he podido ver esa evolución de esos 25 años, he podido ver cómo han cambiado los nidos, qué tipos de nidos van haciendo dependiendo del espacio, dependiendo de la especie, y cómo están construidos. Una vez que empecé a entender, digamos, los rasgos principales de los nidos, de cómo se construyen y cómo los elabora un determinado número de especies, empecé a mirar nidos por toda España y en entornos muy distintos, y en entornos urbanos y en entornos rurales, y en entornos más naturalizados y en entornos completamente silvestres. Y empecé todavía a impresionarme más de el nivel de impacto que estamos teniendo los humanos sobre los niveles de construcción y los tipos de construcción de los nidos. ¿Qué es lo que os voy a contar? Uno, que los pájaros saben botánica, que los pájaros tienen conocimiento botánico. Dos, que dependiendo de los materiales de construcción de los nidos y la calidad de esos nidos, podemos intuir o utilizarlo como un indicador de la salud ambiental de ese bosque o de ese entorno. Dependiendo de los materiales que estén empleando, te van a dar una orientación de lo bien o de lo poco intervenido o lo de muy intervenido que está en un determinado lugar por parte de los humanos. Y tres, y esto es una opinión muy personal, ¿vale? ¿Nos tenemos que preocupar de colocar cajas nido? Sí. Sabéis que siempre hay grupos, nosotros los primeros colocamos cajas nido, perfecto. Nos tenemos que preocupar más de tratar que los materiales de construcción silvestres que tienen las aves estén presentes en los lugares y no necesitar que coloquemos cajas nido. Las cajas nido son muy interesantes para hacer seguimientos y conocer qué movimientos hay, inventariar, un número de ejemplares,
pero ahora veréis por qué os lo comento. Nos tenemos que plantear si los entornos donde colocamos las cajas nido no podrían estar mejor, más naturalizados y no tener la necesidad de colocar esas cajas. ¿Vale? 3 ideas, las repetiremos al final. Bien, cuando uno empieza a meterse en el mundo de las palabras, te das cuenta que es un viaje eterno, es un viaje en el tiempo muy largo, y yo me pregunté que de dónde vendría la palabra nido, y viene de términos preindoeuropeos, de tal manera que la palabra nido se divide en 2 términos, nid y eddo. Uno significa el acto de levantarse y sentarse, y otro significa más o menos el acto de arrellanarse, de quedarse sentado. Es decir, el movimiento que hace el ave dentro del nido, que es una acción, a lo largo de la historia se termina convirtiendo en el nombre del habitáculo donde vive, donde cría el ave. ¿Bien? Es decir, la acción delimita la palabra nido. ¿Bien? Eso es la observación, la contemplación que hemos tenido atenta y activa con respecto a la naturaleza a lo largo de los siglos y de los milenios, nos ha llevado a nombrar todo aquello de lo que sucede en la naturaleza. Para eso los japoneses son alucinantemente precisos. Cuando tú lees un haiku y un haijin, un escritor de haikus, describe la sombra reflejada en el suelo de una libélula al posarse en 3 versos, lo primero que te viene a la cabeza es cuántas horas y cuántos días ese escritor ha visto ese acto para poderlo sintetizar solo en 3 versos. Algo tan sencillo como un vuelo de una libélula. Lo que te dicen los haikus cuando los lees es que aquellos que lo escribieron eran grandes naturalistas y grandes observadores. Vivían en un momento y en una época en la que por supuesto no había móviles, con lo cual las distracciones eran mucho menores, pero existía una naturaleza que era tu entorno habitual y escribías en base a todo eso. Ahora la literatura tiene una carga urbana debido al urbanismo que rodea a los escritores. Seguramente los haikus a día de hoy no habrían o no existirían, o tendrían que evolucionar mucho para reflejar lo que reflejaron en los siglos XVI, XVII y anteriores todos estos escritores. Bien. Primera en la frente. Disculpadme. Vamos a terminar bien, ¿vale? Es decir, yo os voy a hablar de impactos, pero vamos a tratar de hacer lírica por el camino, es decir, hablar de unas cosas y de otras. Hace no muchos años, creo que hace 4 o 5 años, no viene la fecha, 2 investigadores mexicanos encontraron que los gorriones estaban haciendo sus nidos con los filtros de los cigarros, con los filtros ya de la colilla. Aun cuando veis ese nido así, la actualidad es que quitan el exterior de papel del filtro, se quedan solo con el tejido y con ese material revisten el nido. Lo utilizan con 2 funciones. Primero se tuvo claro que estaba vinculado al relleno intermedio del nido para que esté calefactado, una especie de aislante, ¿bien? Que ellos lo hacen de manera habitual con determinado tipo de especies vegetales que son algodonosas, pero en los entornos humanizados se dieron cuenta que podían utilizar las colillas. En un momento dado, estos investigadores se dan cuenta que los nidos que están teniendo presencia de colillas tienen menos parásitos en el nido, y se debe a la nicotina. La nicotina del tabaco, la nicotina en estado natural forma parte de un montón de antiparasitarios, de insecticidas, y los gorriones empezaron los investigadores a intuir que también lo saben, que saben que la nicotina, o que hay un elemento dentro del filtro, de la boquilla, que elimina los parásitos. Claro, en ciencia hay que demostrar que los sucesos no pueden ocurrir de otra manera, sino solo como tú lo estás planteando. Es decir, tienes que determinar que otras alternativas no son posibles. Y lo que hicieron fue, en 3 grupos de nidos, colocar garrapatas vivas, garrapatas muertas, y en un tercer nido control lo colocaron garrapatas.
analizaron la presencia de colillas en los 3 tipos de nidos y descubrieron que solo tenía colillas o tenía una proporción mayor de colillas el nido que tenía garrapatas vivas. Es decir, existía una asociación entre la utilización de la colilla con la nicotina y la presencia de parásitos en el nido. Tan desconcertante fue la situación que, bueno, este artículo se ha movido bastante y podemos pensar que ha ocurrido solo en México. Cuando yo publiqué en redes sociales un comentario relacionado con esto, una escritora salmantina, una poeta salmantina, Aida Costa, me mandó una foto de su jardín donde unos pardillos, ¿os dais cuenta este pájaro que tiene el pechito un poco rojo? Los pardillos habían hecho el nido en su jardín con los filtros de los cigarrillos. Es decir, se ha producido, evidentemente no ha habido un salto de un continente a otro, sino que ha habido una evolución también dentro de las aves de nuestro país en la que interpretan la utilización de los filtros como algo positivo, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque al final el filtro es donde se acumula la mayor parte de los tóxicos del tabaco, hasta 30 tipos de tóxicos, y se producen 2 daños. Muchos pollos, por ese contacto directo, nacen con o terminan teniendo malformaciones en el cuerpo, morfológicas, o sea, no se desarrollan de la manera normal. Y las hembras, que cuando están incubando pierden todo el plumaje del pecho, cuando están metiéndole calor a los huevos, toda esta parte que se llama placa incubomotriz acumula muchos capilares sanguíneos para poder llevar mucho calor a esta zona y colocarse encima de los huevos y poderlos calentar, incubar. Con lo cual las hembras entran en contacto directo también con los tóxicos del propio tabaco y se ven también afectadas. Es decir, lo que es un beneficio por un lado, supuestamente, es un perjuicio muy grave por otro. ¿Bien? Pues en este mundo es en el que estamos viviendo y en el que los residuos son un problema serio para las aves. ¿Bien? Los aves llevan utilizando los residuos desde épocas históricas. Lo que ocurre es que los residuos antes no eran tan tóxicos como son ahora. No he traído el artículo, pero lo podéis buscar en internet con facilidad. Hay un grupo de arqueólogos que empezaron a estudiar un nido de quebrantahuesos en España, un nido histórico que ya no tenía uso, pero que un escalador naturalista había descubierto, escalando en esa pared, que ese nido tenía en el interior cuerdas de esparto, telas de lino, es decir, tenía restos, y decía, un pastor, ¿cómo se va a haber subido para aquí arriba? A descansar, ¿no?, en una cueva, en una pared, y como que no entendía muy bien qué podía haber pasado, e intuyó que el quebrantahuesos en épocas históricas había introducido dentro del nido materiales de las poblaciones de alrededor. Bueno, pues los arqueólogos empezaron a investigar ese nido y se han encontrado desde puntas de ballestas a materiales de la Edad Media. Es decir, los quebrantahuesos de ese nido llevaban utilizando los residuos de todas esas poblaciones de los últimos tres siglos de manera habitual. Claro, el esparto, el lino, la madera, el hierro no le afecta como le puede afectar los plásticos, las cuerdas, las toallitas de papel o todo lo que en este momento engendramos como residuo. Es decir, las aves aprovechan lo que encuentran como materiales de construcción y lo entienden simplemente como un útil, como algo que hay en la naturaleza. A ella le da igual, a un ave le da igual una liana de lúpulo, os dais cuenta, ¿no?, que el lúpulo tiene un tallo que es como una enredadera, igual que una hiedra, le da igual eso que la cuerda de las alpacas. Las cuerdas de las alpacas, las azules y negras estas que vemos muchas veces en los campos, ellos las interpretan de igual forma. Un material que puede ser integrado dentro del nido y que cumple una función. Las consecuencias son distintas, bastante distintas. Es un poquito lo que vamos a ir viendo. ¿Vale? Entrando en la propia belleza del nido y saltándonos, yo creo que todos somos conscientes de cómo cambia un árbol con la simple presencia de un nido. Es decir, tú ves un árbol desnudo en otoño, por más que tenga una forma estructural pues muy hermosa,
Si de repente ese árbol tiene un nido, tiene un significado distinto. Lo vas a asociar a la presencia de vida, a la presencia de aves, de ser un lugar habitado, nunca mejor dicho, un árbol habitado. Eso le da una potencia escénica al propio árbol que lo significa. Tú te vas a acordar de 16 robles que has visto en un recorrido, vas a recordar y vas a situar el que tenía el nido de zorzal, o el nido de urraca, o el nido de un ave singular que queráis, ¿vale? Es decir, la importancia de la elección del ave para construir su nido tiene un montón de valores distintos, implica un montón de razones distintas. Fijaros, los nidos no suelen estar ni muy altos ni muy bajos. No suelen estar muy altos, desde cuenta este puede estar metido 2 metros hacia el interior de la copa, para evitar que los depredadores desde arriba, rapaces, puedan depredar. Tampoco pueden estar muy bajos, porque si llega una jineta o llega una garduña, va a entrar del tirón al nido. Tampoco van a estar muy expuestos en los laterales de la copa, por el mismo motivo, y a la vez tienen que tener accesibilidad al nido. Muchas veces te puedes encontrar un nido en estas bifurcaciones, que están como a tramo medio, pero porque la entrada es sencilla. Cuando las hojas le salgan a este árbol, va a tener una copa aquí y va a tener otra copa aquí, pero esta zona es accesible. Entonces, si vemos un nido muy metido hacia el tronco, es porque de alguna manera o de otra es accesible desde el exterior para el ave. Si no, lo va a colocar más o menos de nuevo a esta distancia. Cuando un ave elige un lugar para levantar el nido, lo primero que se va a preocupar son de las condiciones de seguridad, es decir, que el nido esté seguro. Cuando te encuentras nidos en lugares que no son nada seguros, normalmente está relacionado con jóvenes, parejas jóvenes. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, un nido de mirlo en el suelo, de mirlo común, además con los 3 huevos. Pues duró el día que puso la hembra los huevos, esa noche vino el zorro y se quedó sin nido. Es decir, eso es una apuesta que no se lleva para adelante por la falta de pericia de la pareja. Cuando hace la siguiente puesta ya, digamos, madura y van aprendiendo. Y es alucinante lo que llegan a aprender las aves. O sea, es alucinante, en su corta vida, entre comillas, perfeccionan muchísimo los nidos. Estamos hablando de los gorriones, de los nidos de los gorriones. Los nidos de los gorriones son un cambalache. Es decir, es la bohemia llevada a los nidos. Te puedes encontrar en un nido de gorrión cualquier elemento y te lo puedes encontrar en cualquier sitio. Nosotros hemos visto nidos de gorrión detrás del menú de un chiringuito en la orilla del río. Es decir, allí metido el nido gorrión, entrando y saliendo y siendo totalmente indiferente, ¿no? Es decir, la ubicuidad es bastante singular. Fijaros que cuando hacen los nidos en nidos ajenos, podemos pensar que están robando el nido y que están causando un daño. ¿Bien? Gran parte de las aves no reutilizan nidos por la presencia de parásitos, de ácaros, garrapatas, todo lo que os contaba antes, ¿no? Es decir, cuando la pareja está criando, se acumulan un montón de parásitos que van a afectar a los pollos y los parentales están de manera constante desparasitándolos, ¿no? Es una manera de sanear el nido. Por eso muchas veces no los reutilizan. Es decir, hay una publicación que dice que el 80% de los nidos no se reutilizan. En el caso de nidos muy elaborados, como pueden ser los de las golondrinas, ahora hablaré de las golondrinas, como pueden ser los de las cigüeñas o los de las aves rapaces, que ya son nidos muy voluminosos, sí los reutilizan. Pero los nidos pequeños, los nidos de los pájaros pequeños, normalmente de un año para otro o bien desaparecen o simplemente los abandonan. Con los nidos alfareros, los nidos de barro, ocurre algo distinto, porque sí los vuelven a utilizar, pero tienen que sanearlos antes. Te das cuenta que un nido de barro es un nido muy cerrado y que no se airea. Entonces tiene que haber un saneamiento del nido de una temporada para otra. Estos son aviones en el ayuntamiento de nuestro pueblo, en San Martín del Castañar, en la Sierra de Francia, en el alero del ayuntamiento, es avión común, y todos los años pues van rehaciendo los nidos con mayor o menor éxito. En muchas ocasiones son
son los gorriones los que llegan antes al nido y lo que hacen es desmontar, como veis, parte de las pellas de barro, las van desmontando y queda el nido como si fuera una terraza, ahuecado. En ese momento él mete la paja, mete los materiales que le son más rentables y más útiles, pero antes ha limpiado todo el nido. Es decir, ha sacado todo lo que había y vuelve a construir su nido dentro. De tal manera que al año siguiente, cuando vuelvan a ocupar estos nidos los aviones comunes, han saneado el nido. Lo que parece una destrucción del nido y una ocupación se convierte en un efecto positivo, porque lo que se ve es que cuando estos nidos se estudian, los que han sido ocupados por gorriones, las crías, el número de crías es superior con respecto a los nidos que no han sido ocupados por gorriones. Es decir, lo que parece un daño termina siendo un beneficio. Es un acto de altruismo, entre comillas, entre especies, aun cuando no se da tal, simplemente es un aprovechamiento y un beneficio lateral. Y nos hemos convertido en gente muy, o la sociedad se ha convertido en gente muy refractaria a la naturaleza en sus entornos. Es decir, de toda la vida de Dios en los pueblos ha habido nidos de aviones y de golondrinas y no pasa nada, y ahora parece que todo nos estorba, ahora todo nos mancha, ahora todo es un daño. El beneficio que genera todo este conjunto de aves es tremendo, son auténticos insecticidas. Es decir, cuando están volando y están cazando, cada vez que van al nido con la boca llena, con el buche lleno de insectos, llevan en esa papilla que hacen con los insectos de 150 a 170 mosquitos. Multiplicar por el número de viajes que hacen al cabo del día. Es decir, la retirada que hacen de mosquitos en el entorno es tremenda. Y más en estos momentos en que todos estos mosquitos les pueden estar trayendo enfermedades no deseadas. Bien. Curiosamente, este tipo de aves, las que elaboran los nidos con barro, se ven muy afectadas en los años secos. Debido a este clima cambiado en el que vivimos, la presencia de lluvias es más irregular, es menos constante, y cuando se produce de una manera muy intensa, muy violenta. Entonces, esos periodos de sequía, ¿qué es lo que provoca? Que los charcos estén en vía de extinción. Es decir, se quedan sin entornos de barro, sin entornos en los que puedan en proximidad tomar las pellas, y cae bastante la población de las aves que utilizan el barro para construir. Y luego lo veremos con otra especie. Cómo el engranaje de la naturaleza está tan finamente hilado que daños que aparentemente no pueden marcar pautas reproductoras, pues en este caso, si os dais cuenta, la simple ausencia de barro evidentemente les genera problemas, porque daos cuenta que ellos tienen un cálculo de distancia muy preciso. Es decir, si ellos hacen normalmente los nidos, como os enseñaba aquí, en la plaza del ayuntamiento, si se tienen que distanciar muchísimo más a sus barreros tradicionales, no les compensa. Es decir, el gasto energético que tienen que desarrollar no viene compensado con la reproducción. Entonces muchos años no se reproducen por esa causa. Son una maravilla las construcciones, ahí tenéis de golondrinas, son obras absolutamente increíbles. Cada pella de este tamaño, cada una de estas pellas es un viaje. Es exactamente lo que entra en la boca. Fijaros que pueden llegar a hacer 400, 500 viajes sin ningún problema, con el coste energético que eso supone, y con el coste energético que supone para aves que cuando vienen aquí han atravesado el estrecho. Es decir, cuando nos llegan las golondrinas, han tenido un recorrido, un peregrinar desde las zonas centro de África hasta nuestro país. Fijaros, ¿cómo te llamas? Cristina, fijaros la pregunta que os ha hecho Cristina. Si después de recorrer todos esos cientos de kilómetros llega una pareja de golondrinas con el esfuerzo que ha realizado y tiene que volver a levantar el nido del año pasado porque se le ha retirado, de nuevo se quedan completamente agotadas. Es decir, lo que es increíble es que aves tan pequeñas sean capaces de hacer estos viajes migratorios tan descomunales, porque son absolutamente descomunales, ¿no? Es un alarde de fortaleza, es un alarde de precisión y sobre todo de georreferenciación.
Fijaros, para que lleguen exactamente, después de recorrer todo este espacio, ¿vale?, volver exactamente al punto donde hicieron el nido el año anterior. Pero es una destreza geográfica absoluta. A mí por lo menos me maravilla, ¿no?, esa capacidad de orientación. Vale, cuando os decía que a mí me impresionaba muchísimo el conocimiento botánico de las aves, seguramente este fue uno de los nidos que a mí ya me volvió loco y me metió de lleno en tratar de entender de qué materiales estaban construidos. Esto es la vista cenital, es decir, desde un punto alto de un nido de mirlo. De un nido de mirlo en el río, en este caso en el río Tormes. El nido de mirlo tiene una capa exterior de palos más gruesos, que es esta orla que veis aquí, que es lo que genera la estructura que va a sujetar todo el nido. Tiene una capa media en la que ha añadido barro, pero es barro que está mezclado conformando una estructura única. No se separa el barro de los palos, sino que forman una capa única, como cuando en las construcciones tradicionales se utiliza el mimbre y se ha ido mezclando con el propio barro, ¿vale? Y luego ya tiene una capa interior de herbáceas más finas, que son las que generan el acomodo de los huevos y de los pollos, y ahí, bueno, ahí pueden meter también en ocasiones pues semillas algodonosas, se pueden meter algo de plumón, es decir, el confort del interior del nido. Cuando el nido está en una zona muy accesible, o una zona relativamente accesible pero no está escondido, ahora os enseñaré un nido escondido, lo que hacen es cortar ramas, en este caso de zarza o de rosa canina, de rosal silvestre, y generan un armazón para que no puedan depredar, en este caso, pues, por ejemplo, gatos silvestres. Pero ocurriría lo mismo con gardulla o con jineta. Es decir, acorazan el nido. Lo acorazan utilizando tramos, largueros de zarza, que tienen más o menos siempre la misma medida, 15 a 20 centímetros. Y los eligen y los colocan. Cuando yo me acerqué a ese nido, intentar acceder al nido era estarte rajando las manos de manera constante. Utilizan materiales espinosos, como puede ser los endrinos, os dais cuenta los endrinos también, los gruños que decimos en Salamanca, tienen todas esas espinas, o utilizan majuelo, que también, el espino blanco, que también tiene ese armazón, más el espino tiene púas muy gruesas, muy largas, perdón. Y ahí lo veis, con sus bigotes de lombrices. Esta es la época de cría. Es gracioso el mirlo, porque en la época en la que está elaborando el nido, parece que tiene también un mustache, un bigote francés, pero son las herbáceas que va metiendo dentro del nido. Cuando ya lo ha hecho, esa bigotera que tiene colgando siempre son las lombrices con las que está alimentando, está cebando a los pollos. Es un ave que es muy frugívora, come muchísimos frutos, y es un gran dispersor, es un gran sembrador de bosques. Siempre hablamos del arrendajo, de esa capacidad que tiene para esconder 1500 bellotas en el otoño, que vas a encontrar casi todas, a veces deja el 10%, son esas 150 bellotas que quedan en el monte que pueden llegar a germinar, de las cuales solo queda otro 10%, que son los 15 robles que van a salir de las bellotas que olvidó el arrendajo. Vale, el arrendajo está en principio muy especializado en las bellotas. Pero este es un frugívoro legítimo, que se llama, es un gran dispersor de semillas y es un gran rastreador en el espacio y en el tiempo. Fijaros, es capaz de recoger semillas de cerezos, de tejos, de escaramujos, de saúcos, de majuelos, de zarza, de almez, de higos, aceitunas, hiedra, enebro, nueza, rubia, serval, arándanos, acebos, cornejo, madreselva, laurel. Mezclando investigaciones saqué toda la lista de árboles y matorrales de los que consume el fruto, los frutos carnosos, y de los que luego mueve la semilla, porque tiene un tracto intestinal menos largo, con menor longitud de lo habitual, y eso hace que la semilla no se dañe a lo largo de ese aparato digestivo. Eso le convierte, como pone ahí, en un frugívoro legítimo y además un buen dispersador de semillas. Cuando nosotros hacemos labores de restauración, si queremos que nos muevan semillas las aves,
elegimos semillas de frutos carnosos para que mirlo, zorzal o los zorros estén consumiendo las bayas, los frutos de esos primeros matorrales y árboles que vamos metiendo, y que a través de esos excrementos, cuando están haciendo los movimientos de campo, te estén plantando, te estén sembrando, mejor dicho, cada una de esas semillas. Funciona muy bien. Es más, intuyes, cuando ya han pasado los años, dónde ha habido más presencia de mirlos y menos presencia. Porque donde hay más mirlos hay más diversidad de matorral y arbolado. Es decir, incrementan la diversidad vegetal de una manera muy, muy interesante. Aparte, para mí, bueno, creo que lo vais a escuchar. No sé si estaba colocado sonido. Sí. Es una de las aves jazzísticas más alucinantes del mundo. Fijaros qué virtuoso, se hace unos giros en el canto. Nos cuenta Carlos de Ita que los mirlos ensayan. Cuando van a empezar a elaborar el canto de cortejo, hacen algo parecido a ensayar. No le gusta utilizar ese término antópico, pero sí durante una semana van trabajando una melodía hasta que la alcanzan y en ese momento ya la repiten de manera constante. Y si vivís al lado de un mirlo o cerca de un mirlo, veréis como los primeros días del celo tiene un canto muy anárquico y luego termina construyendo una melodía que eres capaz de reconocer. Nosotros en el pueblo teníamos un mirlo que le llamamos el mirlo tonadillero, y era porque debía haber un paisano del pueblo, que nunca supimos quién era, que se ponía a silbar en el huerto y silbaba tonadillas, de copla, ¿vale? Y el pájaro el mirlo cuando aparecía sonaba copla, o sea, hacían los giros en el canto que al principio nos quedábamos, pero ha sido un paisano, ha sido el mirlo. Es decir, tiene también cierta capacidad de imitación. Y esto es lo que os decía, que cuando el mirlo esconde el nido, no necesita armarlo, no necesita defenderlo con esos tallos espinosos. Aquí lo ha escondido dentro de un chopo. ¿Os dais cuenta de estos chopos columnares que levantan mucho y que tienen toda una hiedra que cubre el tronco entero hasta arriba, que se queda como por una columna verde? Pues cuando metes la cabeza dentro, lo que se ve es este paisaje interior, y ahí es donde muchas veces se esconden los mirlos en los nidos. Pero como veis, está pegado al tronco, como os decía antes, pero accesible. Por este ventanuco entra y sale con facilidad, pero lo tiene escondido. Entonces, aunque suene muy singular, a mí me gusta levantar las faldas de las hiedras para ver si hay dentro nidos, porque es una manera de localizarlos. Yo siempre, es para mí un principio inamovible, nunca quiero saber dónde están los nidos cuando se están reproduciendo. Solo lo hago en invierno, cuando ha caído la hoja y el nido ya no tiene uso. Es decir, yo no investigo los nidos para conocer la cría. Yo investigo los nidos para conocer el material botánico con el que lo elaboran. ¿Entendéis la distancia, la diferencia? ¿Vale? Si le ponéis cara al zorzal, ¿no? El zorzal tiene una morfología y un tamaño del cuerpo parecido al mirlo, y el nido es muy parecido, pero tiene un matiz. Todo el exterior es semejante, pero esa capa de barro que os decía que en el mirlo está en la mitad del tabique, es decir, hay un tabique exterior de leña, un tabique interior, una capa interior de material más menudo, y entre medias ha metido el barro mezclándolo con ambos materiales, es decir, hace una capa híbrida, que al final lo que hace es generar evidentemente un aislante y darle también fortaleza. El zorzal no. El zorzal hace todo el conjunto del nido y tiene una patina de barro como si fuera un tapial, como si le estuviera dando al barro con una llana, y es la hembra la que hace el nido. El macho le aporta el barro y la hembra en el interior va colocando con el pico el barro y utiliza el pecho como si fuera una llana, es decir, como las llanas de los albañiles. Va dejándolo liso,
y va girando como si fuera un compás. Va girando hasta que queda toda la capa perfectamente recubierta y notas que tiene esa lisura, ¿no? Que tiene ese matiz pulido. ¿Bien? El hecho que os contaba antes de la ausencia de lluvias en los nidos alfareros es semejante en las hembras de zorzal. Si viene un año seco, sí construyen el nido, estas sí construyen el nido, pero no le meten la capa de barro, porque energéticamente, lo que os decía antes, no les interesa. Les cuesta mucho encontrar el barro y lo que hacen es prescindir del barro y construir el nido, digamos, sin terminar. Pero de esta manera agilizan y se puede reproducir. Voy a volver un momento atrás, que me ha quedado pendiente una idea que la llevaba todo el rato pensando y no quiero perderla. Mirad, ahí veis nidos de golondrina y ahí veis nidos de aviones. ¿Lo veis? Cuando se remodela un edificio, cuando se cambia la estructura de un edificio antiguo y se hace una restauración, lo que está ocurriendo es que se están dejando muchas veces las superficies muy pulidas. Podemos estar arreglando de nuevo las maderas, lijándolas para colocarle un barniz impermeabilizante o un tratamiento anticarcoma y se queda la madera bastante pulida, o lo que es la pared se ha recubierto para evitar las irregularidades que tenga, se ha dado una precisión que queda de alguna forma muy pulido y el aspecto aparentemente es el mismo, pero el ave lo nota. Y ya te digo, cuando cambiamos las construcciones antiguas por construcciones nuevas, las casas viejas de los pueblos que se van cayendo, construimos una casa nueva y todos los materiales son materiales muy pulidos. ¿Por qué insisto en el concepto de pulido? Porque todos estos nidos necesitan la rugosidad del lugar donde van a adherir el nido. Si ese nido no tiene, si esa superficie no tiene micro rugosidades, es decir, que tenga pequeñas superficies donde pegar el barro, el nido se va a caer. Entonces, cuando dejamos un edificio con placas de nueva construcción muy lisas, completamente lisas, va a intentar pegar las pellas de barro y se le va a caer el nido. Y muchas veces se le cae al principio, bueno, pues ya busca otro sitio, pero a lo mejor termina derrotándose cuando ha ido ya acumulando barro y llega un momento que colapsa y cae. Cuando se hagan restauraciones en lugares donde existan estas poblaciones de estas aves, es muy aconsejable, o es una muy buena práctica si queremos seguir teniendo estas aves en nuestros entornos que realizan esos beneficios que decía como insecticida, dejar superficies rugosas, dejar pequeños agujardados, dejar pequeñas heterogeneidades en la superficie que permita a estas aves el nidificar. Esto ocurre mucho en las ciudades patrimonio, en los pueblos que tienen patrimonio antiguo, que se hace una restauración, se trabaja la piedra, se la vuelve otra vez a actualizar, se la lija y las aves tienen luego mucha dificultad para volver a agarrar. ¿Te das cuenta los pequeños detalles importantes que son? Es decir, cómo de repente puedes quedarte sin nidos en una zona, o sin la población de golondrina o de avión, porque has hecho una restauración y a ver, que no es por maldad, evidentemente, es por desconocimiento. Una de las ciudades donde han hecho un manual para poder trabajar este tipo de adecuación de las restauraciones es Segovia. Los arquitectos municipales han sacado un pequeño manual muy concreto y muy pensado en el que cuentan cómo restaurar las edificaciones antiguas, cuentan su experiencia en Segovia para que pueda seguir existiendo una convivencia entre aves y edificios antiguos, ¿vale? Lo prolongan a cernicaloprimilla, a cigüeñas, a lechuzas, es decir, a las aves que habitan en estas edificaciones, estas construcciones patrimoniales, ¿vale? El zorzal es sublime. Si el mirlo canta bien, el zorzal es sublime. Es capaz de mezclar un montón de variedades tonales, de ritmos. Ya lo tengo a tope, yo lo puedo escuchar más alto. El zorzal tiene un canto relativamente anárquico, lo que pasa es que tiene estrofas que son muy reconocibles. Tiene una fortaleza tremenda a la hora de aguantar cantando. Nosotros hemos sido testigos allí en esta reserva natural, este paisaje que restauramos,
de escucharlo cantando durante 5 o 6 horas sin parar, en el mismo sitio. Eso, fijaros lo que supone, ¿no? De nuevo de desgaste físico. Además tienen sus posaderos, sus perchas, desde donde cantan, desde donde marcan el territorio. Muy cerquita, en el entorno cercano, tendrán los nidos, y en ese mismo entorno encontraréis lo que se llaman los yunques, que son piedras en el entorno que ellos utilizan para partir los caracoles. Porque los caracoles también son una fuente de alimentación para ellos muy fuerte, y enganchan el caracol y contra una piedra que sobresale un poco o contra un tronco, una raíz, van a partir y sacar el interior del caracol. Con una cámara de fototrampeo casualmente pudimos grabar a una hembra enseñando a un pollo a partir los caracoles, es decir, que se hace un aprendizaje por imitación de los padres. Cuando encuentras esas escombreras de caracoles y no ves el mirlo, perdón, no ves el zorzal, sabes que hay zorzales en la zona, es una manera de identificarlos. Muchas veces los zorzales, esas escombreras, aparecen debajo de los hinojos. Esto ocurre mucho en el sur, porque no sé si os habéis fijado cuando bajáis a Andalucía, muchas veces los hinojos, son estas varas largas con flores amarillas, tienen arriba apelmazados un montón de caracolillos, que se ponen todos justo en la parte alta. Pues eso los zorzales lo saben, pero se van allí a comer caracoles y terminan toda la escombrera en la parte baja del hinojo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en restauración? Utilizar las semillas de hinojo también para atraer caracoles que atraigan zorzales. Esta es la frase que hemos dicho a veces en el vocabulario, de que quieres tener zorzales, planta hinojos, ¿no? Eso es buscar soluciones basadas en la naturaleza. El trabajo constante de observación de las aves, de sus hábitos, de sus costumbres, de sus creencias alimentarias, te da información que es fundamental para luego restaurar un entorno que quiera que se parezca a ese lugar donde tú observaste ese hecho. Entonces, lo que ahora llamamos las SBNs, que son las soluciones basadas en la naturaleza, es lo que han hecho de toda la vida de Dios los paisanos y las paisanas, que es observar el campo y aprender de ellos y aplicar esas soluciones. La cestería son los nidos. Si veis un cesto de mimbre, lo más parecido a un nido, seguramente el origen esté ahí. Y podríamos hablar así de esa biomímesis, ¿no? De esa copia de la naturaleza que hacemos de manera constante. Luego hay gente muy inteligente, como son las urracas, los córvidos, que nos desconciertan. A la gente en los pueblos no le gustan las urracas porque dice que son muy malas. Entiendo, ¿no? Porque muchas veces te están robando la fruta que la estás tú trabajando para poder consumir y ha llegado la urraca y la ha levantado con mucha más agilidad y en tiempo y forma. Entonces, lo que ocurre es que competimos por los mismos recursos. Esa es la cuestión. Las urracas hacen un nido que termina siendo un nido muy voluminoso, muy pesado. Aquí ya utilizan leñas, es decir, ya utilizan material fuerte, ramas de árboles, hacen una cesta exterior, luego hacen una capa de barro separada, muy marcada, y luego ya colocan de nuevo los materiales que os decía más finos, que es lo que permite que entren los pollos estando cómodos. Cuando son jóvenes muchas veces solo hacen la base, no hacen la cúpula. Si os dais cuenta, cuando vemos un nido un poco en la lejanía que tiene forma redondeada grande, es urraca, es decir, es muy identificable. Y esta bóveda que veis aquí, algunos investigadores la dan como un matiz de madurez, es decir, que esa urraca ya ha hecho más nidos. Cuando construyen esta bóveda, curiosamente en esta parte de arriba colocan majuelo o endrino o zarza o escaramujo, de nuevo con la misma función, proteger la parte alta del nido de tal manera que la entrada posible de otras aves que puedan depredar está limitada por ese acorazamiento. Cuando os digo que son muy inteligentes, llegan a extremos sorprendentes, y este es el caso de lo último que se ha descubierto recientemente. Este es un dato de 2023 en el que un equipo de investigadores holandés han descubierto que las urracas están robando y recogiendo en los disuasores de las palomas que colocamos en los alféizares de las ventanas o en los lugares donde nos molestan las palomas. ¿Te das cuenta de esos pinchos que están así colocados para que no vayan las palomas?
pues se están dedicando a recogerlo y con eso están acorazando sus nidos. Es decir, lo están utilizando exactamente igual que nosotros. Lo que implica un nivel de entendimiento del proceso altísimo. Ellas, en este caso las urracas, están generando ese análisis causa-efecto. Si aquí no van las palomas porque hay unos pinchos y a mí me pueden servir, pues los voy a llevar, y se han encontrado, bueno, pues con estas locuras que lo que parece es que alguien se ha dedicado a hacer una recolección de residuos y se los ha juntado todos ahí. O sea, fijaros el nivel de análisis del entorno. Las aves nos están estudiando constantemente a nosotros. Es decir, nosotros creemos que entendemos mucho de aves, las aves entienden mucho de humanos, porque les va de la vida en ello. Nosotros hemos tenido cámaras de fototrampeo, y digo las aves y digo todas las faunas, ¿no? Y cuando empezamos con las cámaras hace un montón de años, nos dimos cuenta que había la jineta que nos visitaba siempre 40 minutos después de ponerse el sol. Fuera la hora que fuera la que se pusiera el sol. Porque sabía que a los 40 minutos en esa zona ya no había actividad. Entonces andaba por allí. Salían las cámaras siempre 40 minutos después de la salida del sol. O sea, esos que te están constantemente echando un ojo para ver qué haces, ¿vale? Y es muy impresionante el nivel de conocimiento que tienen de nosotros. Y ahí ves un nido en estadio normal, ¿no? Ahí ves la urraca tratando de entrar. Cuando estos nidos ya tienen varios años, como os decía, son muy voluminosos, llegan a pesar bastante, llegan a pesar 7-8 kilos, y estos son los nidos por los que más compiten entre ellas, porque al ser los más voluminosos, también son los que están más defendidos, pero son los que tienen mayor éxito reproductor, porque tienen más espacio interior para poder dejar más pollos. Es decir, los pollos van a estar en mejores condiciones, van a estar mejor defendidos y van a tener, digamos, un entorno más espacioso. Y las peleas son espectaculares, es decir, tienen unos niveles de cabreo bastante interesantes. A la gente le parece un bicho malo, le parece un bicho bello. Hay en Industrias Andanzas de Alfagüí, de Rafael Sánchez Ferlosio, hay un capítulo en el que habla de las urracas como las pájaras antiguas, esas que se saben todos los nombres de nuestros muertos. Y te impresiona el capítulo porque es la urraca es la cronista del pueblo, la cronista del paisaje, la cronista de todo lo que está ocurriendo. Dice que ellas terminan cantando los cantos de los muertos, que se saben los nombres de los que pasaron por la... Siempre, si no habéis leído recientemente, no habéis leído nunca Sánchez de Alfagüí, el Sánchez Ferlosio, os lo recomiendo encarecidamente. Aparte que es un ejercicio de creatividad para las neuronas extraordinario. Es un libro muy gozoso, tremendamente gozoso. Bueno, esta es una anécdota. Estos son los cuadernos de nidos que llevo trabajando ahora 2 años para el Bosque Habitado de Radio 3. Son las historias que yo relato y escribo para el programa de María José Parejo, y son esas locuciones que luego tienen en torno a 4 minutos dentro del programa, y voy contando historias de nidos, las historias que me han pasado a mí con los nidos. Y esta es una historia que me pasó con un grupo de locos alegres, con todo el cariño, y es un grupo de personas con discapacidad que va habitualmente al parque donde yo me siento, transito. Y cuando estaba haciendo este dibujo este día y estaba mirando unos nidos de urracas en unos álamos, según estaba pintando, todo el mundo que venía a ver qué estaba pintando. Todo el mundo venía a meter las narices en el cuaderno, que os aseguro que molesta muchísimo eso de que estés pintando y tengas aquí a alguien mirando a ver qué demonios haces. Resulta bastante ingrato. Pues cuando vino este grupo de personas con diversidad funcional, como me veían que estaba así, ninguno vino a ver lo que estaba pintando, ninguno. Pero estaba levantando la vista y tal, y de repente se quedaron todos mirando al nido, y estaban todos señalando al nido. Digo, o sea, los supuestamente normalizados están mirando el cuaderno, y todos los que vinieron con diversidad funcional estaban mirando donde había que mirar, que era el nido. Y dije, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos cada uno? Me dieron a mí ese día una lección de sensatez o de reflexión muy impresionante. Uno de los nidos más trabajosos de ver es el de las oropéndolas. Las oropéndolas viven al lado de los ríos. Normalmente, también están metiéndose ya en estos parques y jardines, pero siempre tiene que haber una ribera cerca.
Y es un nido muy... quedaros solo con la forma del nido, ¿vale? No os quedéis ahora con los materiales. Es un nido que se hace siempre en horquilla de un árbol, ¿vale? Enlazan hebras vegetales de una rama a la otra, es decir, hacen literalmente una hamaca, y estas hebras son muy singulares. Esas hebras pueden estar originadas en las hojas del carrizo. ¿Te cuenta el carrizo? Esta planta que ves en las riberas, que tiene un plumero arriba, esas hojas son hojas largas. Utilizan también el interior de la corteza de los chopos. ¿Os dais cuenta cuando un chopo pierde la corteza que se desfleca por dentro? Tiene unas tiras muy largas. Esas tiras también las utilizan, y materiales totalmente semejantes a esto que os digo. Siempre tienen que ser hojas o tiras muy largas y un poquito planas. Y luego lo van a rellenar todo el interior, todo este entramado, lo van rellenando con materiales diversos, desde hojarascas a, como decía antes, semillas algodonosas, que le gusta mucho. Hace años empezaron a meter papel que se encontraban tirado, pero últimamente hemos llegado a la perversión. Esta es una foto de Fidel Arcón, ornitólogo de Toledo, que si veis, el nido está hecho con bolsas de plástico. Esto es una bolsa de plástico. Es decir, el festón ya no lo ha hecho con, o parte del festón ya no lo ha hecho con las hebras, sino que lo ha hecho con la bolsa del supermercado de turno. El pájaro ha ahorrado tiempo, pero cuando tiene los pollos en el interior, un plástico se sobrecalienta en exceso. Si no, colocaros una bolsa de basura encima y pasar un ratito ahí adentro, a ver cómo reacciona vuestro cuerpo. Es decir, los pollos sufren daños por exceso de temperatura, pero también porque están ingiriendo microplásticos de manera constante, al igual que nosotros. ¿Bien? Y este es un nido que me pasó Javier Tallegón, uno de los varios conocedores del lobo en España. Y este nido, como veis, no solo tiene esos restos plásticos, tiene los sacos del pienso y los sacos de los fertilizantes que están tirados, y todas esas fibras vegetales han sido sustituidos por las cuerdas de las alpacas. Los entornos rurales también están contaminando, y mucho, los nidos. Con lo fácil que es no dejar los sacos fuera, dejarlos en el remolque, dejarlos en la nave, las cuerdas de las alpacas se las vas a reutilizar, dejarlas colgadas en el alambre de espino, porque termina ocurriendo todo esto. Yo he encontrado un nido de mirlo y uno de gorrión hecho exclusivamente de cuerdas. No había otro material. Habían desflecado todas las cuerdas, porque lo que hacen es ir separando las hebras, y lo habían construido así. A mí este me dejó bastante desconcertado el nido, porque estamos llegando a un nivel de perversión del entorno tremendamente alto. ¿Entendéis ahora lo que os decía? O por lo menos he empezado a vislumbrar que las aves tienen conocimientos botánicos, ahora veremos alguno más, y que la composición del nido es un indicador de la calidad del entorno. Eso es lo que os trataba de demostrar. También os quería demostrar la belleza de los nidos. Es decir, digamos que esa es la metáfora, ¿no?, de toda la sesión. Tenemos nidos pequeñicos, estos son de verdecillo, nidos de verderón, que tienen materiales menudos, pero siguen apareciendo textiles. Textiles aparecen en muchos, ropa, ¿vale? Aparecen en muchos nidos. Los milanos meten mucha ropa en los nidos, las cigüeñas meten muchos trapos. La ropa es uno de los grandes residuos contaminantes que tenemos en el mundo, descomunal, no nos hacemos una idea. Fijaros, he hablado antes de las bolsas de plástico. ¿Sabéis cuántas bolsas de plástico consumimos al año en España? De 2022 para acá son 7.000 millones al año. Pero un pelín antes consumíamos 14.000 millones de bolsas al año. ¿Dónde está la diferencia? Cuando se introdujo el pago de la bolsa, el pago disuasorio de 10-15 céntimos por la bolsa. En ese momento cayó a la mitad el número de bolsas. Utilizamos una media supuestamente de 140 bolsas al año por persona. ¿Cómo no van a terminar estando en todos los sitios, ¿no? Lo más increíble es que este daño es totalmente sustituible. Es decir, el tener una bolsa de tela y llevártela a la compra evita la cantidad de gente que lleva una bolsa de tela a la compra, no es tan grande como nos pensamos.
Es decir, terminas viendo a diario que eso puede suponer un 30%. O sea, es durísimo, pero es así. Las bolsas de ahora tienen menor contenido de plástico, y hay bolsas que os digo que son compostables porque están hechas de fécula de patata, fécula de maíz, entonces se degradan con más facilidad. Son esas bolsas que son muy ligeras. Las otras tienen un menor peso del plástico y por eso se descomponen con facilidad, ¿vale? Ese es un mundo complicado de los plásticos. Os ponía este nido porque aquí había una secuencia al pie de la carretera de 14 nidos en los que todos estaban a una altura de 80 centímetros y todos estaban accesibles. Y decía, ¿cómo se han metido aquí esta colonia de pájaros a sacar los pollos adelante estando tan accesible? Hasta que el día que estaba viendo toda esa secuencia ahí al lado de la carretera, vi como un coche casi atropella a un perro. Estos perros cimarrones que andan por el campo. Y dije, amigo, lo que te mata protege. Lo que mata protege. Es decir, todos los nidos, luego lo observé, estaban mirando para la carretera. De tal manera que esa zona de la carretera no era tan cómoda para acceder a los nidos por parte de perros, gatos, gargullas, jinetas o el bisón o lo que toque, ¿vale? Con lo cual, ¿qué aprendieron estos? Que si coloco el nido más bajo de lo normal, pero lo pongo mirando para la carretera, tengo ahí una protección. Fijaros lo que os digo de observación, 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 ¿vale? Ahí los veis a los verderones. Y este es uno de los nidos de los que más he aprendido en los últimos tiempos, porque me tienen anodadas las currucas. Las currucas son aves así ligeras, ahí las veis en pleno trabajo, y hacen un nido muy sencillico. Es un nido que se llama, en la traducción que se hace desde el inglés, se llaman nidos en filigrana, porque son nidos que cuando los ves al trasluz, ves lo que hay detrás. Es decir, no es un nido opaco como el del mirlos, que es un nido cerrado, es un nido abierto. Es un nido abierto porque a los parentales les permite ver los ácaros las pulgas o las garrapatas que hay dentro, y le permite extraerlas. Unos estudios interpretan esa transparencia o esa menos opacidad del nido como un recurso para poder desparasitar el nido con más facilidad. Bueno, estos nidos son muy sencillos, están hechos normalmente solo con herbáceas, y en el interior colocan una gran cantidad de raíces de las gramíneas. ¿Os dais cuenta que esto tiene forma sinuosa? ¿Veis que tienen estas formas onduladas? Y toda la parte exterior se ve que son herbáceas, pero tienen un volumen mayor y son tallos. Cuando este nido está expuesto, y estos los encontramos en el duratón, los terminan también no protegiendo por su propio aporte, porque la capacidad que tienen ellos con el pico no les permite romper estos tallos, pero sí los enzarzan, nunca mejor dicho. Son nidos enzarzados. Los meten en el interior de una zarza y para llegar ahí te lo tienes que currar, ¿vale? Estos nidos tienen una manera de identificarlos, es que los materiales se suelen doblar y romper. ¿Lo veis que hacen ángulos? Tiene zonas donde van haciendo ángulos. Se llaman nidos de largueros en bisagra. Esto es el virtuosismo ya de los estudios. Hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar nidos y le ponen nombre a los materiales. Entonces, es porque se llaman así porque los materiales se terminan quebrando, terminan formando una bisagra, y es una manera de interpretar estos nidos. Cuando nos hemos encontrado en ocasiones nidos muy ligeros, nidos que tenían muy poco material, hemos dicho, bueno, pues habrá sido un intento que al final era una pareja joven y fue infructuoso, no se fue para adelante y quedó ahí. Estudiando investigaciones, las currucas, le ocurre lo que al pájaro moscón, luego los enseñaré. Las currucas hacen nidos, los machos muy sencillicos, le hacen 4 o 5, y luego la hembra es la que decide con qué nido se queda. Y ese nido que se queda es el que termina de hacer. Y los otros, a veces aprovechan los materiales, a veces se quedan totalmente simplificados y totalmente perdidos ahí en el matorral. Con lo cual, cuando te encuentras un nido que no ha terminado de hacerse, no es que sea una pareja joven, sino que la hembra no le gustó ese nido por lo que fuera. Entonces, terminan seleccionando muy bien
qué construcción se quedan y cuál no. Esta también tienen una conversación muy interesante. Escuchadlo. No me digáis que no parece que os está contando una película, una historia, de que están parloteando, de mira, que es que acabo de venir del matorral de enfrente, no había arándanos, mira a ver si en el otro puede haber... Si dijéramos todo eso silbando, es muy parecido. Entonces cuando nosotros estamos observando tenemos la sensación de que estamos ahí cuscuseando donde no debemos, ¿no? Estamos escuchando sus conversaciones. Esta es una frase de Carlos que dice que todos los cantos que escuchamos en la naturaleza, que nos apasionan, el ruiseñor, las currucas y tal, son todo conversaciones en las que ningún destinatario es humano. O sea, somos auténticos voyeurs asistiendo a una canción o a un canto que no va para nosotros y que nunca va a ir para nosotros, ¿vale? Os pongo el caso de las... y voy a ir cerrando un poco por no teneros aquí de más de rato. Voy a ir cerrando un poco con el tema de las cigüeñas. Las cigüeñas son un aspenio. Cuando el nido es ya maduro, puede tener 2 metros de altura y 2 metros de ancho. Son nidos muy, muy voluminosos. Un nido ya grandecito puede pesar 400 kilos, pero sé que llegan a pesar 700 kilos. Incluso han llegado a citar nidos de 1000 kilos, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las cigüeñas? Pensé que tenía esta imagen, pero no la he debido meter. Las cigüeñas, como os decía antes, son muy observadoras, van recogiendo materiales del entorno y recogen muchas veces muchísimas cuerdas. Vuelve a existir el problema de las cuerdas, porque es un problema serio. Las cuerdas se entrelazan dentro del nido y cuando los pollos empiezan a estar volanderos y quieren empezar a muscular, empiezan a hacer vuelos que levantan y caen, levantan y caen. Muchas veces se enreatan con las cuerdas las patas y ya se quedan cautivos. No se pueden desatar, el resto de los cigüeñinos que están en el nido abandonan el nido una vez que ya han madurado y estos terminan muriendo dentro del nido por inanición, simplemente porque una cuerda ha terminado atando la pata. Te encuentres muchos nidos muertos, perdón, muchos cigüeñinos muertos dentro de los nidos o colgando de los nidos, que es una imagen horrorosa, verlos colgados de la pata. Y la segunda, o una de las causas de mortandad muy grandes en esta especie son las gomas elásticas. Te encuentro las gomas elásticas de las papelerías de toda la vida, que era para sujetar las cartulinas y todas estas cosas, y que ahora los encontramos mucho en los manojos de puerros o en los manojos de cebollas que te van teniendo esas gomas, y esas gomas terminan tiradas en cualquier sitio. Esas gomas las ingieren los pollos y como no son capaces de expulsarlas, porque todavía no son capaces de expulsar las cefalópilas, les terminan asfixiando. Se quedan completamente ahogados y mueren por asfixia. De nuevo, lo sencillo que es tirar una goma en el contenedor gris. No sé si me explico. O sea, que son todos gestos tan sencillos que desconciertan. Esta foto la pongo porque una tarde me lo pasé bomba viendo cómo esta cigüeña se dedicaba a robar los palos del nido de al lado. Es decir, en todas las especies hay el que es muy bajo o el que es muy inteligente, no lo sé, ¿vale? El caso es que esto es el convento de San Esteban, que tiene una escalinata de nidos, ¿vale? Y todas las cigüeñas que hay allí, pues bajan al río Tormes, a por los palos de las choperas que hay allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta se dedicaba a observar y cuando marchaban, además es que era listísima, porque cuando marchaban todos a por palos y no quedaba nadie en los nidos, esta empezaba a coscusear de un nido a otro, cogía los palos que le parecían interesantes, los dejaba colocados alrededor del nido y cuando venía todo el mundo con sus palos y tal, estaba así como diciendo, aquí no ha pasado nada, empezaban ya a colocar. Y me quedé fascinado, digo, pues nada, o muy inteligente o muy vago, no creo que haya... Inteligente. Eso es una excusatio non petita, excusatio manifesta. Bueno, cuando se insistía con las cajas nido, fijaros que al final la caja nido, yo creo que casi todos habéis visto una ocupada por dentro, lo que hace la ave es reconstruir su nido en el interior. Hay nidos como este,
que son nidos de carboneros y rarillos que aprovechan los huecos en los árboles de las ramas amputadas, las ramas rotas, y hacen el nido en el interior. Y todos estos pálidos son muchos los que entran a las cajas nido y, como veis, vuelven otra vez a rehacer el nido. Ya lo veis, a mí me parece un pájaro que, por más habitual que sea, a mí no me gusta hablar de pájaros comunes, no me gusta hablar del gorrión común o de el mirlo. Me gusta hablar de pájaros habituales, porque no son comunes, o sea, tienen todos una idiosincrasia, tienen todos una personalidad, y decirles comunes o pinzón vulgar, no sé, me parecen desprestigiarlos. A veces te encuentras nidos desparramados. Este es un nido de colirrojo tizón. ¿Conoces el colirrojo tizón? Sí, ¿no? Tiene esa colilla roja, todo ese cuerpo carbonado, ¿no? Y hacen nidos que los desparraman mucho. Cuando tienen espacio, hacen una rial, hacen una reconstrucción del nido, ¿vale? Lo van colocando a lo largo de la repisa, y muchas veces cuando te los encuentras en las tozas, en las piedras tozas, en las repisas de las chimeneas, esta parte de arriba de la chimenea, de casas abandonadas, ves que han extendido muchísimo el nido, que queda como un velo de novia. Es muy identificable. Este abandonó. Este apareció en un sobrado de una casa de la Sierra de Francia, que me lo regaló mi amigo José Moral, y los parentales seguramente habían muerto. Cuando te encuentras pollos muertos o te encuentras huevos sin tirar para adelante, es porque los parentales han sufrido, ¿no? Y ahí veis de nuevo la omnipresencia de las cuerdas. Por eso estoy insistiendo todo el rato, porque están presentes de manera constante. Todo ese interior acolchado es interesantísimo. Ahí os encontráis de todo. Os encontráis mucho plumón de paloma torcaz, en los polos os podéis encontrar plumas de gallina, pelos de perro, pelos de zorro, pelos de jabalí. Muchas veces se curran muchísimo, como si fuera un abatanado, el pelo de conejo, que lo utilizan mucho. Si hay ciervo o corzo en la zona, también. Cuando os enseñaba los nidos antes de curruca, en el Duratón encontramos un nido que tenía cientos de pelos de jabalí, que los había utilizado para hilar. Se debe haber encontrado un jabalí muerto y dijo: esta es la mía, y aquí voy a sacar material. Y lo último que me ha enviado una amiga, Esther, que es una de las cuidadoras de los lobos del centro de Félix Rodríguez de la Fuente, que está en Puebla de Sanabria, me enseñó el nido y me dijo: mira, sé que te va a encantar. Me mandó una imagen, a ver si me adivinas de qué es. Y bueno, el caso es que al final el nido era de una lavandera. ¿Te das cuenta de la lavandera blanca? La que tiene la colita que se está moviendo. Ese nido se identifica muy bien porque es un nido que el cuenco es ovalado, no redondo. Tiene forma alargada, porque si te das cuenta, para poder sacar la cola, la lavandera tiene que ahuecar y termina teniendo esa forma el nido. Y la parte interior del nido estaba recubierta de pelo de lobo. Como tenía todo ese material tan accesible, porque están allí los lobos en cautividad, pues del despeluchado de los lobos había levantado el interior del nido. Me pareció espectacular. Dije: ¿cómo no me va a interesar un nido con pelo de lobo? Es que me parecía tan singular que era no sé, un encuentro extraordinario. Las torcaces, no sé, en esta zona cómo lo estáis llevando, y ir acabando ya. Las torcaces, en el caso de nuestra zona, siempre han vivido en las dehesas. Las torcaces han venido de la dehesa y han terminado criando en el interior de la ciudad. Hace unos años, no muchos, expulsaron a todas las palomas bravías, estas que siempre me han molestado mucho a la gente, que viven en nosotros, porque su estadio natural es vivir en zonas de roquedo, y nuestras casas las recuerdan esos lugares. Por eso viven las bravías, o vivían en la ciudad, y estas han conseguido expulsarlas. Estas, aun cuando crían y duermen por la noche en la ciudad, por el día marchan a las dehesas otra vez a alimentarse y vuelven, ¿no? Las ciudades se han convertido en zonas muy calefactadas, es decir, la temperatura de 5 grados ellas lo notan, y por eso vienen a la isla de calor, que es una ciudad, y también están más seguras, viven en la ciudad, que como mucho habrá gatos de estos silvestrados, pero no tienen tantos depredadores como tienen en el monte, ¿no? Estas son unas virtuosas. Hacen un nido que parece una chapuza, porque hacen un nido de plataforma, hacen un nido plano. Se llama nido en celosía porque parece una celosía de jardinamiento, pero tú cuando lo ves, aquello es un amontonamiento de palos. Y dices: ¿pero cómo pueden criar en tal desorden? No, pues es un desorden muy organizado, muy bien trabado, y son alucinantes, porque
son capaces de seleccionar las ramas que colocan, no solo seleccionarlas, sino cortarlas. Se suben a los árboles, van probando qué ramas le interesan y lo que hacen es que con el pico las tratan de tronchar. Si no troncha la primera, cambian de rama, se van a otra y cuando troncha, la cortan por tronchado y la dejan caer. Cuando ya han dejado caer unas pocas, las llevan al nido. Pero prueban de manera constante qué rama es la que le interesa, y si no le interesa, es que no tardan ni un segundo. Es decir, están testeando constantemente las ramas. Muchas veces cuando se encuentran ramas en el suelo de restos de poda, eso me lo he encontrado, no sé si he visto el año pasado, que lo grabé en vídeo, me quedé alucinado porque estaba testando en el suelo qué ramas le gustaban y las que no. Las que picaba y flechaban de la manera que a ella le interesaba, se las llevaba. Que no, hacía así y las lanzaba fuera de donde estaban todas las ramas, como si las estuviera descartando, ¿no? De nuevo la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia. Bien, pues si estas tronchan, las cotorras retuercen. Agarran, como tienen un pico muy fuerte y tienen otro tipo de cierre, lo que empiezan es a retorcer las ramas, no las quiebran, sino que las retuercen hasta que, ¿os dais cuenta cuando éramos chicos y que tratábamos partir un palo y empezaba a desflecarse y no terminaba de partirse? Pues estos son capaces de darle vueltas hasta que las rompen. Estos son unos tilos en Alcalá de Henares que los tenían todos despuntados. Todos estaban despuntados para hacer esas pedazos de construcciones que veis ahí, o que veis aquí, perdonad, que son auténticos adosados. O sea, llegan a tener varias cámaras. Es una locura, es un problema las cotorras, tanto las argentinas como las de Kramer. Bueno, esa es la bandera que veíamos dentro. Muchas veces se aprovechan estos son los agujeros de los mechinales de los puentes históricos. ¿Sabéis lo que son los mechinales? Son estos agujeros que permitían colocar la cimbra, lo que era la estructura que sujetaba el arco. Cuando se retira todo eso quedan estos huecos y ahí intuimos que hubo un nido de mirlo acuático aquí, y sobre ese nido de mirlo acuático hizo la bandera otro nido encima. Muchas veces sí encuentras nidos superpuestos, es sencillo encontrar esas composiciones. Tenemos los nidos de los mitos, los nidos de los mirlos de agua, que son nidos del musgo, son nidos absolutamente musgosos. Tenemos los nidos de los chochines. Los nidos de los chochines son tremendamente... no sé ni cómo expresarlo, te los puedes encontrar en cualquier oquedad de cualquier tipo. De las coqueras de una zona caliza, como es esta, como en los huecos que deja un establo de las burras de un amigo nuestro en la garganta de los infiernos, que simplemente se colocan en un comedero que quedan en unos huequines en el establo y los meten ahí. Yo me he encontrado un nido de chochín en una topera, que había aprovechado el hueco y había metido ahí los materiales y estaba el nido a ras del suelo. Es decir, tienen una facilidad tremenda para colocarlos y siempre también tiene una carga de musgo muy alta. Ahí lo veis, es un pájaro muy hermoso, mínimo, es un pájaro mínimo, pero también inteligente como él solo. Le hemos encontrado nidos en arbustos espinosos como las genistas de Serrat, ¿vale? Que estaban combadas hacia un lado, pero que están llenas de pinchos porque se llama espino merino, es un espino que tiene unas espinas muy punzantes, y en la parte interior de ese combado del matorral, que quedaba así en esta parte, tener hecho el nido ahí cobijado. Con lo cual, fijaros la capacidad de análisis del territorio que tiene. Nidos distintos, los nidos de los troncos, los nidos de los carpinteros. Los carpinteros, cuando escuchamos esto, muchas veces está marcando el territorio, pero otras veces lo que están haciendo son pruebas de sonido para conocer la dureza de la madera. En función de cómo suena, saben si esa madera es blanda o es dura. Normalmente si es blanda es por la presencia de hongos que les permiten a todos estos geniales carpinteros elaborar estos nidos interiores, ¿vale? Fijaros que es una cámara en la que también colocan en la parte baja material vegetal, musgos, plumas, y ahí es donde crían. Hacen varias pruebas, muchas veces solo vemos en el exterior que han trabajado hasta aquí, y es porque cuando están intentando llegar al interior del tronco ha aparecido madera dura y prescinden, pero dejan el hueco abierto. Otras veces
trabajan hasta aquí y es que les ha convencido un poco más. Entonces ya te ves que todas estas paredes las han dejado desflecadas, se las han alejado y ya cuando lo tienen claro hacen el nido entero. Pero las otras dos pruebas que han hecho las dejan abiertas por si al año que viene les puede venir bien. Estos nidos luego muchas veces los ocupan esos carboneros que hemos visto, también los ocupan los estorninos, es decir, aquí sí existe una doble ocupación. Y ahí veis todas estas secuencias que muchas veces nos encontramos de huecos que al final comunican con la misma cámara. Y esta es una realidad. Cuando los pájaros carpinteros hacen los nidos en las choperas, y sobre todo en las choperas cultivadas, porque son cultivos monoespecíficos de chopos, y taladran muchos árboles, es porque esa chopera tiene un exceso de humedad. Es decir, no ha entrado el pájaro carpintero por capricho, el pito picapinos, el pito real. Han entrado porque la madera está muy blanda por exceso de riego y empiezan a salir de los esqueros, de fomes fomentarios, y eso lo que hace es que niega todo el interior de la madera. Todo ese árbol ya está bastante deteriorado, pero a ellos les viene muy bien porque la madera está mucho más blanda. Es decir, no entran a la chopera y deterioran la madera que se va luego a utilizar. No, entran a la chopera cuando ya está deteriorada y viven en el interior. Eso además fue un estudio de una asociación forestal que se dieron cuenta que la presencia de carpinteros en choperas está relacionado con la mala praxis en riego y no con una afectación, digamos, de manera distinta. Llego a 2 nidos más y quiero terminar con nidos bellos. Bueno, esto es la cardelina, el colorín, el jilguero, una especie preciosa. ¿Os dais cuenta que antes he puesto un nido que se veía como muy algodonoso? Que justo cuando ha entrado el colorín. Vale, el jilguero hace los nidos trabajando muchísimo las raíces de las gramíneas, de las hierbas, que es con lo que hace el armazón. También muchas veces mete otros materiales. O sea, es decir, que va a meter líquenes, va a meter musgos, pero bueno, ahí hay una carga de vegetación muy variada. Pero hay una que lo diferencia bastante, y es la presencia de las pelusas de los sauces, de los chopos y de los álamos. ¿Os dais cuenta de esas pelusas que vuelan? Unas vuelan en marzo y otras vuelan en mayo. Cuando empiezan a hacer el nido en marzo, las semillas primeras que van a salir y que van a volar son las del sauce. Porque el sauce es de los árboles que primero florece. Os dais cuenta que muchas veces en febrero ya están esas llamas, lo que son las flores, totalmente encendidas, y empiezan a sacar esas semillas algodonosas a finales de marzo, que es cuando toda esta gente empieza a hacer los nidos, ¿vale? Son semillas algodonosas, no es polen, siempre decimos lo mismo. Vuelan porque es la manera que tiene el sauce de dispersar sus semillas. Pesan muy poco. Si las viéramos esas semillas con una lupa, veríamos que tienen lo que es la grana, es decir, la parte del embrión, y unos hilos que están formados por 6 o 7 células que están vacías. Eso hace que vuelen con facilidad, ¿bien? Entonces todos esos se los van a capturar y es con lo que van a montar el nido. Esa puesta primera la hacen con el nido cubierto de lo que os estoy contando de las semillas algodonosas del sauce. Pero cuando llega el mes de mayo, si hacen una segunda puesta, las pelusas con las que van a rehacer el nido, lo van a remozar otra vez, son las de los chopos y las de los álamos, que son los que en ese momento sí están sacando de nuevo las semillas. Es decir, tienen conocimiento botánico en el tiempo, es decir, conocen la maduración de las especies en cada uno de los momentos del año, y eso es lo que les permite trabajar de esta manera. Con esto que os quiero decir, que existe una belleza en el control de los tiempos en las aves, que no solo son capaces de localizar los materiales vegetales, no solo tienen conocimiento botánico per se, sino que tienen un conocimiento de cuándo esos materiales están disponibles en el campo, cuándo los pueden utilizar y cuándo no. Como todos esos tiempos funcionan como el engranaje de un reloj, es decir, fijaros que si el nido depende de que haya determinados materiales, si se adelanta o se retrasa ese semillado, la disponibilidad de ese material, lo que va a ocurrir es que el ave va a tener dificultades para hacer el nido. Si eso ocurre con los materiales de construcción del nido, imaginaros con la alimentación. Si un conjunto de insectos en un momento dado no está presente debido a cambios climáticos, cambios meteorológicos,
el ave va a tener serios problemas para dar de comer a sus pollos. Y acabo con estos 3 nidos y ya por lo menos dejamos puntos suspensivos para seguir hablando de estos temas otros días. El virtuosismo llega a extremos como es el caso del pinzón, que es esta belleza que hay aquí. Dentro de los materiales más llamativos que utilizan las aves es la seda de la tela de las arañas. Están constantemente cogiendo seda de la tela de las arañas. ¿Para qué? Para pegar los materiales, es con lo que cohesiona. Si os das cuenta, las telas de las arañas son muy pegajosas, que nosotros enseguida cuando entras en un sobrado o en un desván y hay telas de araña enseguida se te pegan. Es lógico, porque lo que hace la araña es tener un adhesivo para que se queden pegados los insectos. Esto los pájaros lo saben, cogen las telas de las arañas y las utilizan como urdimbre, como hilado, para pegar sus propios materiales. Bien, hasta ahí interesante, pero a veces llega el virtuosismo al estado que os decía, de ser capaz de pegar uno a uno cada uno de estos líquenes, crustáceos, no solo con esos materiales, sino que muchas veces cogen las pupas de las arañas, que son estas bolsitas redondas, más densas, que es donde están todas las puestas, y las utilizan como velcro, para pegar el conjunto de líquenes que camufla el nido y distinguen en el uso de hacia dónde destinan la seda de la tela de la araña y hacia dónde destinan la pupa. Cuando quieren pegar algo en el exterior que tiene un poco más de peso, van a utilizar las pupas de las arañas. De nuevo, la observación constante, el análisis de toda la información que tienen a su alrededor. ¿Bien? Y luego tenemos el enésimo nido tremendo, que es el de los mitos, un pájaro tremendamente habitual, que hemos dicho que no hemos utilizado la palabra común, tremendamente habitual. Es una bola con cola, es muy mono, además siempre se mueven en grupos familiares, son muy querenciosos, como les guste estar en un sitio bebiendo agua, van a bajar sí o sí. Recuerdo una vez que nos estábamos bañando en un río y hasta que no se movió Manuela de mi compañera, mi mujer, de una zona en la que estaba ella mojándose los pies, no terminó de bajar el mito, pero se quedó un poco retirada y es que resultaba que bajaba de una rama colgante a otra rama que estaba posada en el agua y desde ahí accedía al agua. Simplemente se retiró un poco y el pájaro bajó, bebió agua y se largó. Es decir, cada uno tiene sus creencias y sus costumbres. Este nido es alucinante porque es una bola perfecta, son muy difíciles de localizar. Yo la primera vez que vi uno fue porque un amigo mío, Óscar González, estuvo pacientemente 5 minutos diciéndome dónde estaba porque no era capaz de verlo. Están tan encriptados, tan camuflados, que es imposible. Al final tienes que buscar como un punto muy oscuro, que es esa entrada que veis allí arriba a la derecha, que es lo que te dice dónde va a estar, y luego en un momento dado ya tu cerebro dibuja el nido y dices, coño, si es esa bolsa que está ahí. Tiene una capa de musgos muy grande, tiene esa capa de líquenes que lo hace pasar completamente desapercibido, y el interior está lleno de plumas. Este pájaro es capaz de meter 1500 plumas, en torno a 1500 plumas dentro del nido. Eso ayuda muchísimo a que los huevos estén siempre calefactados y cuando entran los parentales, el macho y la hembra, cuando entran y salen, los huevos siguen calientes, es decir, no pierden temperatura. Lo increíble es que los nidos del sur, de mito, tienen menos plumas que los nidos del norte, porque en el norte hace más frío, en el sur hace más calor, con lo cual necesitan menos plumas, menos número de plumas. Y lo que están descubriendo ahora los investigadores que trabajan en temas de nidos es que según están pasando los años y está llegando este incremento de temperaturas debido al cambio climático, cada vez están colocando menos plumas en el interior de los nidos. Es decir, se están adaptando a esa situación. Fijaros de nuevo el calibre en estas especies. No todos los nidos, cuando caen y dejan de tener en principio uso, desaparece su funcionalidad, sino que aquí veis un nido de carpintero hecho en un castaño centenario que cayó, que murió y que ahora es aprovechado por un grupo de ratones de campo para esconder las bellotas. Ahora es la despensa. Cuando visitamos este sitio, ese agujerillo siempre tiene un montón de bellotas en el interior, o de castañas, que es lo que está acumulando para alimentarse. Es decir, la vida de los nidos es muy singular y de hecho las retiene. Bueno, esta es una foto poética. Esta es Ida Vitale. Ida Vitale es una de las mejores poetas iberoamericanas.
es ganadora del premio Cervantes, tiene 101 años, 102 años a día de hoy, tiene la cabeza completamente íntegra, es una mujer con una fortaleza tremenda. Y esto es un certamen de poesía, un encuentro de poetas que se hace en Juzgado, un pueblo al lado de Salamanca, que trae un pueblo de 200 habitantes, que trae lo mejor de la poesía iberoamericana a que su pueblo tenga una cultura de calidad constante. Por ahí ha pasado todo lo mejor de la poesía que hemos tenido en este ámbito hispanoamericano, latinoamericano, en este caso hispanoamericano. Y Ida Vitale escribe muchísimo la naturaleza. Le gustan mucho las aves, le gusta mucho la botánica. Y yo había estado el año anterior con ella, cuando le dieron el premio Cervantes. Ella dice que ella es uruguaya, vive en Montevideo, pero que su pueblo es Juzgado, aunque esté al otro lado del charco. Se quedó tan enamorado del pueblo que siempre... De hecho, cuando dio una de sus últimas conferencias, se retransmitió en directo en varios países y en España solo se retransmitió en Juzgado. Es decir, es como muy agradecida con todo lo que le ha ocurrido allí. Y el primer año yo le regalé un libro que era el Herbario Sonoro, y esto es justo después de la pandemia, y quería regalarle algo y le cogí un nido de un jilguero que había hecho el nido en nuestra finca cuando estábamos todos cautivos con el COVID, pero se lo metí dentro de una caja y le dije, este año también te traigo un herbario. Digo, pero no lo he hecho yo, ¿no? Entonces se quedó así y abrió la caja y dijo, pero si es un nido. Yo no sé leer nidos, pero tengo tiempo para aprender. Eso solo te lo puede decir una poeta. Es decir, yo no sé leer nidos. De hecho, yo le pregunté a Ida que por qué tenía tanta pasión por las plantas y me respondió, son tan tentadoras. ¿Quién te responde de esa manera, no? La poesía para ella es una manera de habitar el mundo. Y yo sigo pintando a los nidos, sigo haciendo estos cuadernos durante el año, que luego son los textos que van contados en el bosque habitado. Os recomiendo el programa de mañana, que el personaje increíble de Jaime Izquierdo va a hablar de la cultura rural, de las nuevas formas de cultura rural. Y aquí cierro con esa triple idea que os he dado en este rato de el conocimiento botánico de las aves, y solo lo hemos intuido, podríamos estar más rato trabajando sobre esa idea, de cómo los materiales de construcción del nido son un indicador de la calidad del entorno en el que vivimos, de la calidad del entorno en el que estamos, que tenemos que preocuparnos no solo de poner cajas nido, sino de que ese entorno no las necesite, sino que tenga la calidad suficiente como para no necesitarlas, pero sobre todo no olvidemos la poética de los nidos. La poética de los nidos al final es la poética de la esperanza. Cuando ves un nido, como os decía antes, en ese primer árbol que parecía con el nido, lo que estás pensando es en vida. Entonces, donde siga habiendo nidos, siga habiendo esperanza, siga habiendo vida. Creo que uno de los más bellos frutos del árbol es un nido, y en esta pasión por los nidos, un día me envió Araujo, Joaquín, mi amigo Joaquín, me envió un WhatsApp que me ponía, te mando un poema, un haiku, y me mandó esta foto. Y para mí es uno de los más bellos poemas que he recibido. Así que no os olvidéis nunca que todo nido es un herbario, y es un herbario de la necesidad. Así que muchas gracias por vuestro tiempo.